Sobrevivir a la mayor tragedia marítima del siglo XX ya es por sí solo algo que parece sacado de una película, pero ¿y si te dijera que uno de los pasajeros del Titanic no solo logró salir con vida, sino que tiempo después se convirtió en un campeón del tenis mundial? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece imposible, porque esto no va solo de raquetas, trofeos o partidos, va de superación, de lucha contra el destino, y de cómo un joven estadounidense, en pleno caos de un océano helado, escribió el primer capítulo de la que sería una de las historias más increíbles que nos ha regalado el deporte. Y no estamos hablando de un nombre que suene tanto como Federer, Nadal o Djokovic, ni falta que hace, porque este hombre vivió cosas que ningún otro tenista y probablemente ningún otro ser humano podría imaginar. Y lo que vino después de esa noche de abril de 1912 fue incluso más inesperado. Prepárate para descubrir a uno de los personajes más olvidados, sorprendentes y extraordinarios que ha tenido el tenis. Una historia real que parece de ficción y que probablemente cambiará tu forma de ver este deporte, porque esto no es solo tenis, es supervivencia, es historia, es Richard Norris Williams. Antes de que su nombre quedara asociado a una de las tragedias más grandes de la historia, Richard Norris Williams era simplemente un joven estadounidense que vivía una vida aparentemente común, aunque con un destino que lo llevaría a la inmortalidad por razones que pocos podrían imaginar. Nacido el 29 de enero de 1891 en Ginebra, Suiza, Williams creció en una familia estadounidense de alto perfil. Su padre, Charles Duane Williams, era un abogado de prestigio y su madre, Lydia Biddle White, provenía de una familia influyente de Filadelfia. Aunque nació en Europa, Richard pasó gran parte de su infancia entre Estados Unidos y Suiza, lo que le permitió forjar una identidad bicultural. Desde joven, Williams mostró un interés notable por el deporte. A los 12 años fue enviado a un internado en Suiza, donde además de recibir una educación académica de calidad, comenzó a enamorarse del tenis. Fue su padre, un amante del deporte, quien le enseñó a jugar y lo introdujo en los primeros torneos locales. Aunque también era un buen jugador de golf, fue el tenis el que le permitió destacar entre sus compañeros. En 1911, Williams se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard. Allí continuó con su pasión por el tenis, destacándose rápidamente en el equipo universitario. Su talento era innegable y con el tiempo fue reconocido como uno de los tenistas más prometedores de su generación. Aunque su carrera en el tenis comenzaba a despegar, Williams también tenía la vista puesta en su futuro profesional, equilibrando su vida académica con su pasión por el deporte. Antes de la tragedia del Titanic, Richard ya había demostrado un gran nivel de habilidad en el tenis. Su estilo de juego era agresivo y técnico, lo que le permitió ganar campeonatos importantes a nivel universitario y nacional. Si bien no había alcanzado aún el nivel de las grandes estrellas del tenis, sus logros hasta 1912 lo colocaban como una figura emergente del deporte. Pero en 1912 su vida daría un giro inesperado. En ese año, Williams estaba viajando con su padre en el Titanic, un viaje que cambiaría su destino para siempre. Con tan solo 21 años y a punto de cumplir sus sueños deportivos, Williams no podía imaginarse que ese trágico evento marcaría el inicio de una historia aún más asombrosa que su carrera en el tenis. Era la noche del 14 de abril de 1912 y el RMS Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, surcaba las aguas del Atlántico Norte a gran velocidad, confiado en su invencibilidad. La nave, conocida por su tamaño imponente y su tecnología avanzada, era una maravilla de la ingeniería, con promesas de lujo y seguridad para sus miles de pasajeros. Sin embargo, aquella noche, mientras el océano se extendía en silencio bajo un cielo estrellado, el destino tenía otros planes, y todo lo que se creía seguro pronto se desmoronaría en lo que hoy conocemos como una de las mayores tragedias marítimas de la historia. A bordo viajaba Richard Norris Williams, un joven de 21 años cuyo futuro parecía brillar en el mundo del tenis. Junto a él estaba su padre, Charles Duane Williams. Padre e hijo regresaban a Estados Unidos tras una estancia en Europa, en un viaje que había comenzado con la promesa de un regreso a casa y nuevas oportunidades. Pero mientras el Titanic cortaba las aguas, ninguno de los dos podría haber imaginado que ese viaje se convertiría en una pesadilla. La noche transcurría con tranquilidad. Los pasajeros disfrutaban de la elegancia del barco, las cenas opulentas y la atmósfera de lujo en sus salones. A bordo nadie pensaba que una catástrofe estaba al acecho. Sin embargo, a las 11:40 de la noche, el destino sorprendió a todos. El Titanic
Titanic chocó contra un iceberg, el cual rasgó su casco y provocó una inundación masiva en sus compartimentos inferiores. El impacto fue fuerte, pero al principio nadie pensó que fuera a ser fatal. El capitán Edward Smith, con años de experiencia en el mar, creyó que el barco aún podría mantenerse a flote. Sin embargo, pronto la verdad se hizo evidente. El Titanic no sobreviviría a ese impacto. La tripulación comenzó a tomar medidas de emergencia, pero las decisiones tomadas en esos primeros momentos serían fatales. Los botes salvavidas, insuficientes para la cantidad de pasajeros a bordo, fueron lanzados a la desesperada. Las mujeres y los niños fueron los primeros en ser evacuados, pero el pánico y el caos se apoderaron del barco, sumido en la oscuridad de una noche helada. La gente luchaba por subir a los botes, mientras los más desafortunados caían al agua helada. Las escenas de desesperación y pavor eran indescriptibles. En medio de este caos, Richard Williams, quien ya estaba en su camarote cuando se produjo el impacto, rápidamente se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que se pensaba. Su primer instinto fue reunirse con su padre, pero el desorden era absoluto. A pesar de las tensiones, Richard y su padre lograron salir de su camarote, heridos por el impacto del choque y los escombros que cayeron sobre ellos. Cuando finalmente llegaron a la cubierta, la situación era aún más desesperante. Las luces del barco comenzaron a parpadear, y el sonido de las sirenas y las voces desesperadas se mezclaban con el estruendo del agua inundando los compartimentos. El Titanic comenzaba a inclinarse hacia el lado de babor, lo que dificultaba aún más el acceso a los botes salvavidas. Richard y su padre lograron acercarse a uno de los botes, pero no fue suficiente. El pánico había llegado a tal punto que las personas se peleaban por un lugar en los botes, dejando a los más débiles y vulnerables atrás. El padre de Richard, con una enorme preocupación por su hijo, insistió en que Richard subiera a uno de los botes salvavidas, pero él se negó rotundamente. Richard, consciente de la gravedad de la situación y de la magnitud del desastre, no quería separarse de su padre. Con él a su lado, ambos quedaron atrapados en la tragedia. En un momento de pura desesperación, Charles Williams fue aplastado por una chimenea y Richard se quedó solo en uno de los botes, luchando por mantenerse a flote. La temperatura del agua era bajo cero. A Richard le costó mantener la calma, luchando contra el agotamiento y el dolor de las piernas congeladas. El Titanic ya estaba en su última fase. El barco, en su majestuosa grandeza, se inclinó cada vez más hacia el agua, hasta que finalmente se partió en dos. La parte trasera se levantó hacia el cielo antes de hundirse completamente, llevándose con ella a más de 1500 vidas. Durante horas estuvo a la deriva en las heladas aguas del Atlántico Norte, sin saber si quedaba alguna esperanza de sobrevivir. En algún momento, entre la oscuridad y el caos, la visión de Richard se nubló, y la desesperación de perder a su padre y de estar al borde de la muerte misma lo dejó al borde de la locura. Sin embargo, el destino aún tenía algo que decir. En la distancia apareció un barco de rescate, el Carpathia. Cuando finalmente fue rescatado, Richard Williams estaba completamente exhausto, con ambas piernas gravemente congeladas y dañadas, y completamente devastado por la pérdida irreparable de su progenitor. El joven tenista, cuya vida había estado marcada por la promesa de un brillante futuro deportivo, ahora era un superviviente, semihuérfano, con las secuelas físicas y emocionales de una tragedia que nadie habría podido imaginar. El impacto del Titanic supuso un antes y un después para él, y lo que seguiría después de esa noche, a pesar de las heridas y el dolor, lo convertiría en una historia de superación y resiliencia en la historia del tenis. Cuando Richard Norris Williams fue finalmente rescatado por el Carpathia, no era más que un joven de 21 años al borde de la hipotermia. Había pasado horas en las gélidas aguas del Atlántico Norte, aferrado a la vida y al recuerdo de su padre, que acababa de perder de la forma más brutal imaginable. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. A causa del frío extremo, sus piernas estaban tan dañadas que los médicos del Carpathia recomendaron amputarlas. La congelación era severa y los pies de Richard estaban prácticamente insensibles. Cualquier persona en ese estado habría aceptado la dura sentencia médica, pero él no, se negó. Richard se levantaba constantemente de la cama, forzando a sus piernas a moverse, paseándose por el barco, caminando como podía entre el dolor y la desesperación. No iba a perder sus piernas, no iba a perder también el tenis. Aquella tozudez fue su primer gran partido tras el Titanic, y lo ganó. Cuando llegó finalmente a suelo estadounidense, no lo hizo como una víctima más del desastre, lo hizo como un superviviente decidido a rehacerse por completo, y no tardó mucho en hacerlo. Apenas unos meses después del hundimiento, con las heridas aún recientes en todos los sentidos, Richard volvió a competir. Lo hizo en los campeonatos nacionales, y lo hizo con fuerza. Estaba decidido a cumplir su sueño y honrar la memoria de su padre sobre una pista de tenis. En 1914, apenas 2 años después del naufragio, logró conquistar el US Open en la modalidad individual, al igual que en 1916. Su palmarés no terminaría ahí.
En 1920 conquistaría Wimbledon en dobles y en esa misma modalidad también el US Open en 1925 y en 1926. Lo que parecía un milagro se convirtió en una realidad. Pero no era solo un campeón sobre la pista de tenis, también lo fue en la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Richard sirvió como oficial del ejército estadounidense en Francia y fue condecorado por su valentía en combate con la Cruz de Guerra francesa. Tras la guerra, su leyenda deportiva siguió creciendo. Participó en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, donde ganó la medalla de oro en dobles mixtos junto a Hazel Hotchkiss Whitman, otra leyenda del tenis estadounidense. El joven que había estado a punto de perder sus piernas, el que había visto morir a su padre en una de las peores tragedias del siglo XX, se convirtió en uno de los grandes nombres del tenis mundial. Y todo eso sin hacer ruido, sin buscar fama, solo con su raqueta, su determinación y una historia que aún hoy parece imposible, porque Richard Norris Williams no solo sobrevivió al Titanic, lo venció. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Señoras y señores, yo por hoy me despido, os dejo otro de mis vídeos por aquí y nos vemos muy pronto.